Salve María a todos, una vez más aquí nos encontramos con cuánta alegría de nuestra parte para ayudarnos a crecer todos en la fe. El día de juicio particular se nos examinará en el amor, como nos dice San Juan de la Cruz, pero ese amor debe haber sido también acompañado de un crecimiento en todo, y principalmente en la fe, porque en la medida que yo creo, en la medida que yo abro mi horizonte y la profundidad en el conocimiento y en la adhesión a la fe, en esa medida también se puede y se debe dilatar el amor a Dios. Habíamos visto el porqué de la fe en la charla anterior y estábamos viendo por qué la razón humana puede exigir, eso sí, el conocimiento de que existe la revelación, pero no aceptar la revelación en sí misma, que es necesario, para lo cual es necesario una gracia, un don divino que nos es infundido por el bautismo. Y él pone, el padre Roger Marín, un ejemplo muy interesante. Dice, la presencia de Cristo, real y verdadera en la Eucaristía, consta expresamente en el Evangelio. Yo soy el pan de vida que abajo del cielo. Quien come mi pan vivirá eternamente. Quien bebe mi sangre no perecerá, etc. Cantidad de frases que los diversos evangelios nos transmiten, nos explican que dijo nuestro Señor respecto de su presencia, de que ese pan y ese vino consagrados no son pan y vino, se transforman, se transustancian en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Jesucristo. Ahora bien, si alguno dijese, yo creeré en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, si me demuestran tal presencia, daría a entender, quien dice semejante afirmación, que no tiene la menor idea de lo que es y significa la fe. No tiene idea. ¿Cómo voy a demostrar el milagro que es invisible? Dicha presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es absolutamente indemostrable, no se puede demostrar, por la razón natural. Creemos en la presencia real, única y exclusivamente porque lo ha dicho Cristo, o sea, por la autoridad de Dios revelante, no porque podemos demostrarla. Si Cristo reveló esa verdad, nada puede ser más sensato y razonable, nada puede ser más sensato y razonable que creerla, aunque no podamos demostrar su intrínseca verdad, que destruiría la misma fe en cuanto tal. O sea, démonos cuenta, caigamos una vez más en esta idea, en darnos cuenta en sí, que si yo pudiese demostrar la fe, no habría fe. Es incompatible con el concepto de fe poderla demostrar, entenderla en la demostración. No. Esto mismo hay que decir de todos y cada uno de los restantes dogmas que constituyen en su conjunto la fe divina, los dogmas definidos por la Iglesia como tales. De esta doctrina se desprende, se concluye, se llega a la conclusión que si alguno aceptara o creyera todos los dogmas de la fe católica, excepto uno, por ejemplo, la eternidad de las penas del infierno, que es dogma de fe, el infierno no es temporal. El purgatorio es temporal y terminará en el fin del mundo. El infierno no. Las penas del infierno son eternas. Es dogma de fe. Si yo niego eso, ¿qué me pasa? Perdería automáticamente y totalmente la fe. Qué lejos estamos de entender esto y de vivir esto. Hoy en día, con qué facilidad, con qué grosería, valga la expresión, con qué desfachatez, con qué ignorancia o con qué mala idea se niegan los dogmas más fundamentales de nuestra religión definidos por la Iglesia: la eternidad de las penas del infierno, la existencia del demonio, la existencia misma del infierno. Entonces, nos dice este teólogo eminente, que es un teólogo especialmente fiel al magisterio de la Iglesia, que perdería automática y totalmente la fe. O sea, no tendría verdadera fe divina, ni siquiera con relación a los demás dogmas que él dice creer. Yo creo en el cielo.
Yo creo en la transubstanciación, pero no creo en... Entonces no crees en nada, porque has matado la propia noción de lo que es la fe y has rechazado la fe divina que te fue infundida en el bautismo y que debes desarrollar en su integridad hasta el fin de tus días. Entonces, sencillamente porque le falta nada más y nada menos que la única razón, motivo formal de la fe, que es la autoridad de Dios revelante. Si yo no me fío de Dios cuando dice que son eternas, allí será el llanto y gemir de dientes por toda la eternidad, yo no me fío de Dios. Yo ya he hecho una ruptura con la autoridad de Dios que me está revelando. En efecto, si su fe se fundara exclusivamente en la autoridad de Dios que revela, como debe fundarse, para ser legítima, aceptaría esa autoridad divina con relación a todo cuanto se le ha dignado revelarnos Dios, sin excluir un solo dogma. Y debemos hacer hincapié en esto. Nosotros, heraldos del Evangelio, tenemos una especial misión. Nos sentimos especialmente invitados por la gracia, inclinados a dar certeza de la fe. Porque uno de los grandes problemas, una vez más lo repetimos, de la crisis actual es el relativismo doctrinal y el relativismo moral, del cual el Papa Benedicto XVI tantas veces nos habló como Papa reinante y ahora como Papa emérito, también lo ha repetido. La dictadura del relativismo. Si yo no soy relativista, no penetro en la sociedad, no soy admitido socialmente, no soy admitido ni siquiera a veces en rangos de trabajo, en situaciones familiares. ¿Por qué? Porque el relativismo impregna todo. Y ese relativismo me lleva a negar los dogmas, sea directamente, sea indirectamente. Y yo debo hacer una verdadera muralla, una muralla de Ávila, enfrentando esta, no la morería, no la herejía protestante formal y clara, sino este relativismo que descoyunta todo, que desmorona todo, que descaracteriza lo esencial de nuestra fe, nada de eso. Y para esto tenemos que pedir. Yo estoy haciendo un estudio, yo estoy haciendo una profundización en la fe para darme más a Dios, para creyendo más en Él, amarlo más y aumentar aún más mi certeza de que me espera en el cielo y me espera en la vida eterna. Entonces, desde el momento que la persona excluye algunos de esos dogmas, pone claramente de manifiesto que el motivo de aceptar algunos es porque le parecen verosímiles o razonables, y el motivo de excluir algunos es porque le parecen inverosímiles e irrazonables, lo cual significa que para aceptar o rechazar las verdades de fe se guía por su propia razón y criterio. De ahí la importancia de que los niños, ya niños, vayan habituándose a oír, a entender qué es la fe y que no haya interrupción desde las primeras nociones, que los padres, los hermanos mayores, los familiares deben ya en el ambiente familiar incutir, transmitir a estos niños, eso tenga una continuidad que con la catequesis de primera comunión, con la catequesis de confirmación y con la más importante, la catequesis post-confirmación. Que Dios quiera que cada vez más los niños, lo cual no parece estar ocurriendo, los jóvenes vayan creciendo en esa fe que el mundo de hoy les niega, que el mundo de hoy les asfixia para que no tengan y les crea una atmósfera irrespirable en materia de fe. Entonces, con lo cual destruyen totalmente la fe, incluso con relación a los dogmas que le parece creer y aceptar. No hay forma de eludir el dilema inexorable, un dilema inexorable. ¿Cuál es? O se acepta íntegramente la fe católica por la autoridad de Dios revelante, o se destruye totalmente
al rechazar un solo dogma por el propio criterio o razón puramente natural. Entonces, eso yo creo que está más que claro y me alegraría que los tuviese definitivamente, que estas nociones son tan básicas, tan fundamentales, son unos cimientos tan importantes que deberíamos grabar en estas exposiciones que recibimos, la seguridad absoluta, ese cimiento inamovible que gracias a Dios nos da la fe católica, apostólica y romana. Pasamos a otro capítulo, a otro aspecto de toda esta temática, los motivos de la credibilidad. Aunque el único porqué o motivo formal de nuestra fe sea la autoridad de Dios revelante, el único motivo formal, que no puede engañarse ni engañarnos, es cierto que para que podamos ofrecer a Dios un culto razonable, como nos dice San Pedro, una vez más lo recordamos en su carta, primera carta, capítulo 12, parágrafo 1, es necesario que dicha fe se apoye en sólidos motivos que la hagan enteramente válida ante la misma razón natural. Una vez más distinguimos entre la razón de nuestra fe, o sea, la razón de la revelación, porque Dios ha revelado, y justamente también conocer la razón por la cual debo creer, que es la autoridad de Dios. Eso es fundamental. Y tales son los llamados motivos de credibilidad. ¿Por qué creo? Que ponen claramente manifiesto el hecho de la divina revelación ante la simple razón natural. O sea, la razón natural sí que capta que hay una revelación, claro que sí. Y capta también los motivos de la credibilidad, los motivos por los cuales yo creo en esa revelación. O sea, que Dios ha hablado ciertamente a los hombres y se ha dignado manifestarles las verdades sobrenaturales que constituyen el patrimonio sagrado de la fe. Patrimonio sagrado de la fe, qué bonito. Es un patrimonio sagrado, sagrado que no se toca, no se mancha, no se rompe nunca, no debe. La inmensa mayoría de los creyentes desconocen esos motivos, muchas veces por simplificación, pero evidentemente que son utilísimos para conocer a fondo la razón de nuestra fe. Y ayuda muchísimo, sobre todo en los momentos de tentación, o incluso para hacer bien a las almas más dadas a la incredulidad, más dadas a las dudas, más dadas o afectadas por el relativismo del que hemos hablado antes. No porque demuestran la razón intrínseca de la fe, o sea, la misma, no es porque expliquen a la luz de la simple razón el hecho mismo sino porque demuestran a la luz de la razón, que la revelación existe. Los motivos de la credibilidad demuestran que Dios ha hablado a los hombres, en vista de lo cual la voluntad del hombre, movida por la gracia de Dios, ordena el entendimiento a que crea todo lo que Dios ha revelado, precisamente porque lo ha revelado Él, y no porque yo lo entienda o pueda dejar de entenderlo. No nos vamos a detener, como el padre Royo Marín dice aquí, profundizar todo esto que constituye la esencia de la asignatura de apologética o teología fundamental, que es una asignatura que antiguamente en los colegios católicos del mundo entero, quien estudió los estudios de primaria, secundaria, en fin, de equivalente a los cursos actuales, el bachillerato que se llamaba entonces, había una asignatura de apologética en los colegios, por los cuales el joven de 14, 15, 16 años estaría perfectamente preparado, si lo quería aprovechar, para lidiar, para luchar y defenderse en materia de fe. Entonces, y aquí él transcribe una frase del Papa Pío IX que es un poco larga, pero es preciosa. Es preciosa, es una especie de expansión entusiasmada del alma del Papa Beato Pío IX a respecto de la maravilla que es la Iglesia Católica. Las maravillas que la Iglesia Católica tiene y ha dado a lo largo de su Iglesia. Trato de leerlo incluso intentando imaginarse el tono con que el Papa
este papa tan fundamental en el siglo XIX, el último papa rey con poder temporal, con los estados pontificios, proclamó. Pero lamentablemente esta frase no nos va a ser posible porque ya me indican que el tiempo ha terminado. ¿Cómo pasa el tiempo? Tremendo. Sobre todo cuando se tratan cosas santas y cosas que nos llevan a Dios, pasa volando el tiempo. Existe un éxtasis famoso que el San Agustín, cuya fiesta hemos celebrado hace poco, cuenta en sus confesiones que tuvo con su madre, Santa Mónica, en una posada en el puerto de Ostia. Ostia es Ostia Antica. Ostia Antigua sigue siendo el puerto de Roma, el puerto inmediato a Roma. Hoy en día se usa más Civitavecchia, pero Ostia es el puerto de los romanos, de Roma. Y estaba él a punto de embarcar para África, para Hipona. Y tienen una conversación en el hospedaje. Él cuenta que están en el hospedaje, donde se hospedaron esos días antes de embarcar. Y hablando del cielo, prácticamente describe el éxtasis que los dos, madre e hijo, tuvieron en ese lugar. ¿Cuánto habrá durado este éxtasis? Ciertamente que mucho, porque cuando se habla de Dios con amor, el tiempo vuela. Y ha volado también el nuestro. Pero terminamos con una salve, pidiendo una vez más ese amor divino que la Santísima Virgen practicó en grado superlativo, y para que nos llegue alguna gota, por lo menos, de ese amor y también de esa fe y de esa esperanza. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros, por intermedio de María Santísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y no se olvide en ningún programa de inscribirse, de suscribirse, de decir like, de hacer comentarios. Esto que le estamos invitando a hacer después de este programa es ser coherentes con la fe en la cual estamos creciendo, ¿vale? Suscribirse, campanilla y reenviar a otros contactos los 1000 contactos que usted tiene, no los 2000, a todos, para hacer el mayor bien posible. ¡Salve María!